por venir y estar con nosotros esta mañana. Un gusto que me hayan invitado nuevamente. Bueno, queríamos hablar porque la IA sigue expandiéndose, Ujú. sigue abarcando áreas. En este caso también sigue abarcando lo que es la docencia, los alumnos. ¿Cómo está hoy la IA expandiéndose en el mundo? Bueno, hay muchas cosas que están pasando todo el tiempo porque, bueno, este es un mercado en el que todas las semanas tenemos alguna novedad. Eh, Algunos por ahí de los últimos avances que estuve, por lo menos que tuve yo la oportunidad de probar, fueron Ujú. los nuevos navegadores que van saliendo, que te permiten tener tareas como si fuesen agentes cargados en tu navegador. Entonces salió, por ejemplo, hace más o menos un mes, salió Comet de Perplexity, Ujú. que es esta competencia de ChatGPT y de Google también, que es mucho mejor que ChatGPT para investigación. Y sacó su propio navegador que se llama Comet, que se puede descargar de forma gratuita y te permite, por ejemplo, yo le pedí que específicamente busque y me instale todo solo Sí. un bloqueador de anuncios en el navegador, Ujú. porque no quería ver más anuncios. Y se puso a abrir la Chrome Web Store, Ujú. buscó cuál era el mejor calificado y me dijo, este es el mejor calificado, me lo instaló, yo como usuario únicamente tenía que aceptar y lo hizo todo solo. Bien. Y después, en otro caso de uso, le había pedido que se ponga a buscar porque quería comprar ciertas cosas para hacer una página web para un cliente. Y le dije, necesito de comprar un hosting web en tal sitio específico y que vayas y me busques algún cupón para tener algún descuento y que sea el máximo descuento posible. Y se puso a abrir esa página web, buscó el producto exacto que yo quería y se puso a buscar en diferentes sitios web cupones para hacerme el descuento. Me lo fue probando y después me dejó con el cupón que más descuento tenía, que era un 20%, y me lo dejó listo para que yo pague Ujú. directamente. Entonces es una herramienta a la que le podemos pedir cosas Sí. de todo tipo, ahí es la imaginación el límite, y es muy, muy potente. Y hace unos días atrás, ChatGPT sacó su versión de esto, que es Atlas, pero está funcionando solamente para Mac en este momento. Entonces, aquellos que tengan una Mac pueden probar este navegador que es de ChatGPT. Obviamente tienen que poner alguna VPN porque está en principio solo para Estados Unidos, salen los primeros desarrollos, Ujú. pero dentro de muy poco lo van a alargar al resto del mundo y también para otros navegadores a otras computadoras que no sean Mac. Entonces están ahí, esa es como la última tendencia, están compitiendo en quién es el próximo navegador, la próxima competencia de Google. Sí, y allí están los que saben para poder Ujú, sacarse las dudas al respecto. Y como decíamos, ¿no? Vos para hacer estas soluciones o buscar, tenías que buscar un profesional. sí. Y en este caso estás haciéndolo solo por IA. Entonces, saber utilizarla también es una importancia Ujú. tremenda que hay que tener en estos casos, ¿no? Sí, 100%. A ver, no reemplaza el tener un profesional en un ámbito Ujú. específico. Yo ayer estaba dando justo una charla de inteligencia artificial para personas que no sabían de programación, pero querían desarrollar algún proyecto rápido. Sí. Entonces les mostraba diferentes herramientas de desarrollo y les decía, esto es para hacer un prototipo. En algún momento tiene que venir un programador profesional a revisarlo, porque esto deja muchos huecos en determinados aspectos. Em, y también se da en el caso de los abogados. Si vos le pedís a ChatGPT que te haga de abogado, te lo Ujú. va a hacer y lo va a hacer decente. Pero si llega a cometer un error, nosotros que no somos abogados no nos vamos a dar cuenta. En cambio, un Mm. abogado sí. Sí. O lo mismo con lo médico, ¿no? Si le pedí a ChatGPT que me recete algo según mi enfermedad y lo va a hacer bien, pero si lo está haciendo mal, yo no me voy a dar cuenta. Entonces, no es para reemplazar profesionales. Sirve para tener una orientación, pero un profesional que use herramientas de inteligencia artificial va a ser 10 veces mejor que el usuario promedio tratando de hacer algo que está fuera de su expertise, por así decirlo, Ujú. ¿no? ¿Se cometen errores o no? Sí, todavía sigue cometiendo errores, sobre todo si el usuario hace una mala instrucción a la IA, que no todos hacen eso bien, por lo tanto se cometen muchos errores. Los que hacen buenas instrucciones son justamente los profesionales, que saben qué pedirle. Entonces desarrollan una instrucción mucho más detallada que hace que la inteligencia artificial funcione mejor. Nosotros, usuarios que no sabemos de temas específicos de ese trabajo en particular, que es de un profesional, y vamos a pedir algo capaz bastante genérico, y eso va a llevar a que cometamos errores de los cuales no nos vamos a dar cuenta,
porque no somos expertos en esa materia. Ujú. Bueno, aquí tenía información acerca de la UBA que está trabajando con el aprendizaje de los más pequeños, de los más chicos, Ujú, también trabajando acerca de cómo leen, qué es lo que saben. ujú. Em, ¿Cómo ves esta evolución que también se puede usar de una manera, podemos decir, positiva, ¿no? También la inteligencia artificial. 100%, o sea, los usos positivos son increíbles. O sea, en manos de un buen educador es una herramienta para conectar más al aula, para crear incluso herramientas que ludifiquen el aprendizaje, porque, no sé, tengo algún examen y puedo convertirlo en un juego, porque con inteligencia artificial puedo crear una mini página web de forma muy sencilla, Ujú, sin ser programador, pero si es para jugar, lo creo fácil, hago que lo que iba a ser el examen se ponga con preguntas o dinámicas que sean más lúdicas para potenciar el aprendizaje de esa forma y que tenga, no sé, algún sistema de recompensa más elaborado y qué sé yo. Y eso hace que los chicos se impliquen más y hace que aprendan mejor, ujú, claramente. Em, entonces, para el educador es una herramienta increíble, muy potente, porque le permite desarrollar los conceptos que por lo general sería una masterclass súper aburrida en algo mucho más entretenido, mucho más llevadero, incluso detectar sus propios errores, porque yo si estoy dando una clase, puedo grabarla y después puedo pasarle esa grabación a alguna herramienta de IA y decirle, detectame los posibles errores que estoy cometiendo para mejorar ujú. y te va a ser como de tutor para mejorar, no sé, ya sea los ejemplos que estás dando, las muletillas que estás teniendo, qué tanto se están implicando tus alumnos en el aula, qué tantas veces hiciste que participen y todas esas cosas de forma gratuita, ¿no? Ujú. ¿Pueden reemplazar a un docente o no? No creo que pueda reemplazar un docente, o por lo menos no para la mayoría de usuarios. Obviamente para aquel que es autodidacta, que es una minoría, Ujú, sí puede reemplazar, no necesita un docente que le esté explicando, pero porque ya es autodidacta, ya está acostumbrado a aprender solo o sola. ujú. Entonces, para esas personas, no, antes no necesitaban un docente, ahora menos. Pero para la gran mayoría de los demás, sí sigue siendo necesario una persona que haga de guía y que nos diga, tenés que aprender esto. Y sabiendo lo que tenemos que aprender, ahí sí podemos usar herramientas de IA que nos digan, bueno, necesito aprender esto, Ujú, explícame cómo. Y esas partes sí nos puede ser de mucha utilidad la herramienta. Pero la guía estratégica o el desarrollo de cuál va a ser el programa de lo que vas a aprender en el aula, lo sigue teniendo que desarrollar un docente que esté especializado en eso. Hablábamos estos meses también, hay un proyecto presentado en la Cámara de Diputados en Mm, cuanto a lo que es limitar el teléfono, los teléfonos celulares. ¿Cómo ujú, ves la IA dentro del aula y qué hay o qué cambios habría que hacer para mm. que pueda ser como una herramienta y no tener una problemática, ¿no? A ver, ese es un problema que ya viene desde que tenemos los celulares. Sí. Porque cuando aparecieron, obviamente, los celulares, teníamos acceso a Google muy fácil para buscar las respuestas. Mm, Ahora es lo mismo, es la IA que nos da las respuestas, capaz más certeras incluso, pero el problema no viene del lado de las herramientas, sino de la forma de enseñar. O sea, es un problema del sistema de aprendizaje que está orientado a almacenar conocimiento. O sea, nos entrenan para memorizar. ujú, Y en el mundo real no es tan útil memorizar porque no necesito acordarme cuál era el cumpleaños de San Martín para hacer la gran mayoría de profesiones, a ujú, menos que sea profesor de historia. sí. Eh, o muchas de las tareas que tengo que ejecutar, si yo lo desarrollo en base a proyectos, en vez de pura y exclusiva teoría, es mucho más llevadero para el estudiante y sí desarrolla las habilidades que va a necesitar el día de mañana en el mercado laboral. Entonces, nuestro sistema, no en todos los casos, pero en gran parte de las instituciones, está roto porque no hay buenos sistemas para enseñarle a los estudiantes. O sea, Ujú, se incentiva a que memoricen y claro, se esfuerzan a memorizar, se aprenden el examen para el día del examen, pero si le preguntas las mismas preguntas una semana después y el 70% te va a responder mal, ujú. porque enfocan toda la energía en aprenderse a memorizarse para ese examen y después se lo olvidan. Entonces, tenés un profesional que, claro, se aprendió todo, suponete, la carrera de medicina, hoy estaba hablando de eso con un médico, Mm, y les preguntaba, ¿ustedes tienen sistemas para, dentro de 10 años después de que se graduaron, certificar que siguen teniendo conocimientos o se olvidaron?
Me dice, y hay formas en las que uno puede presentar certificados de que sigue haciendo cursos, pero no funciona como debería. Mm. Porque claro, no hay nuevos exámenes para demostrar que siguen teniendo la capacidad. Entonces, a medida que pasa el tiempo, muchos profesionales, no solo los médicos, van perdiendo capacidad o peor, van quedando desactualizados sobre las nuevas tendencias que surgen en sus profesiones y no hay forma de eh, certificar que sigan teniendo esos conocimientos. Y se van olvidando con el paso del tiempo y se quedan con lo que usan de forma más frecuente, nada más. Entonces, diseñar sistemas de estudio basados en proyectos que obviamente necesitan la parte teórica, Ujú. pero hacer mucha énfasis en que apliquen esa teoría de forma práctica es una forma de hacer que los estudiantes recuerden en un mayor lapso de tiempo esos conocimientos y no se lo olviden a la semana siguiente. Pero es algo que viene ya del sistema educativo, no de las herramientas que se usan. Sí, hay, por ejemplo, algunos docentes que están viendo a ver si estudian o no con inteligencia artificial, Ujú. ¿no? Están muy de cerca. ¿Tendría que haber capacitaciones? ¿Cómo ves vos también para que se use bien esta tecnología? Sí, sin duda tiene que haber formaciones tanto para el docente como para el estudiante o para los mandos directivos, si se quiere, de cómo usar correctamente estas herramientas, porque también está la parte ética Mm. de cuándo está bien y cuándo está mal usarlo, ¿no? Porque hoy tenemos las herramientas ahí muchas veces gratis para hacer mil cosas y no siempre está bueno utilizarlo porque el uso excesivo de estas herramientas reduce la capacidad cognitiva y esto es algo que está estudiado. Ujú. Cuando usamos mucho ChatGPT, poco a poco nos vamos olvidando de cómo redactar. Y esto es algo que pasó cuando aparecieron las calculadoras. Nos Sí. olvidamos de cómo hacer, no sé, una regla de tres simple, Ujú. una división con dos cifras. Ya mentalmente ni lo queremos hacer y vamos a una calculadora. Y lo mismo está pasando con ChatGPT. Nos olvidamos de cómo hacer un mail. Entonces, una estrategia que están usando en las mayores universidades e instituciones del planeta es no prohibir, Ujú. sino incentivar a que la primera vez lo hagas vos, humano, y a la segunda, bueno, ahora lo corregimos con IA, Mm. pero la primera vez lo hiciste vos. Entonces no te olvidas de esa capacidad y se expande de hecho, porque tenés un tutor extra que te va ayudando a corregir tus errores. Pero si vos desde cero le pedís a la IA que te haga todo, ahí sí se va deteriorando tu capacidad de después hacer esas tareas que ahora está haciendo la inteligencia artificial y nos volvemos más tontos de esa forma. Entonces, el docente que sabe esto puede diseñar mejores sistemas de aprendizaje que integren a la inteligencia artificial y que no la excluyan, porque excluirlo es estúpido, porque es parte de nuestro día a día laboral ya hoy por hoy. O sea, cualquier persona que esté atrás de una computadora es parte de su día a día laboral usar inteligencia artificial y aquellos que no lo usan están en desventaja, entonces no Ujú. podés excluirlo. ¿Cuáles son las aplicaciones de inteligencia artificial que más se usan o que más Mm. utilizas, por ejemplo, en tu día a día? Hay una Me gran diferencia imagino que entre... depende de la profesión, ¿no? Sí, sí, De cada obvio. uno. A ver, la navaja suiza de todo el mundo es obviamente ChatGPT. Mm. También está Gemini, que es una gran opción en su parte. Si ustedes no tienen ChatGPT pago, Gemini gratuito es una gran opción. Una gran Mm. opción ¿Es porque tiene un mejor montón. que ChatGPT? En su versión gratuita yo creo que sí, Mm. porque tiene muchas herramientas que en ChatGPT las tenés, pero en la versión paga. Mm. Ahora, si tenés la versión paga, ChatGPT tiene los mejores modelos, obviamente, pero en su versión gratuita, Gemini es increíblemente potente y te da un montón de herramientas gratis que por ahí para tenerlo en ChatGPT tenés que pagar. Ujú. Entonces, por ese lado está bueno usar Gemini de Google, que es gratuito, viene con tu cuenta de Google, tenés un montón de cosas. Y otra herramienta que a mí me gusta usar mucho es Notebook LM, que es una herramienta que yo uso para investigación de mercado últimamente, pero aquel que es estudiante lo puede usar para estudiar diferentes materias, porque te permite crear cuadernos Ujú. y esos cuadernos vos le cargas archivos y te va a contestar solamente con los archivos que vos le cargaste. Y eso está bueno porque vos tenés control de la información que va a usar la IA para procesar, para pensar. Que eso no lo tenemos en Gemini, ni en ChatGPT, ni en Cloud, ni en DeepSeek, ni en ninguna herramienta, más que en Notebook LM o en una herramienta personalizada. Entonces, el control de qué conocimientos tiene la IA es muy importante y para eso Ujú. sirve Notebook LM, para que yo de un tema específico o de una materia o de un cliente en específico
Yo le puedo cargar los archivos concretos que yo tengo el control, yo decido de dónde va a estudiar la IA y después pedirle, bueno, en base a esta información y solo esta información, contestame estas preguntas. Ujú. Y también sirve para, obviamente, que te genere, no sé, te genera podcast, te genera videos, te genera mapas mentales, te genera informes, todo orientado a que sea más fácil el estudio. Ya sea que seas una empresa que está estudiando un competidor o que está haciendo un estudio de mercado para lanzar un nuevo producto, o que seas un estudiante que está estudiando una materia X y querés algún tutor extra que te ayude a, no sé, generar un podcast que te explique esta asignatura o Ujú. un video que te explique esta asignatura. Y esto todo funciona en la capa gratuita. Entonces es otra de las herramientas que uso el día a día que son bastante genéricas para que todo el mundo pueda utilizarlo, sin importar la profesión o carrera. ¿Se gana bien yendo por la inteligencia artificial o no? Depende de cómo lo enfoques. Mm, Hoy por hoy, a ver, si vas por el lado de educar a la gente a no usar inteligencia artificial es una cosa, sí. que es algo que yo hago todo el Hay tiempo. varios Hay, cursos, hay un montón capacitaciones. de cursos, capacitaciones. Eso por el lado educativo. Sí. eh, Hay mucha demanda porque hay poca gente que lo explique bien. Mm. Hay muchos perfiles técnicos, pero hay poca gente que tenga la pedagogía para explicarlo bien, o sea, bajar los conceptos complejos a un lenguaje que entienda capaz una persona de Porque uno 60 lo años. usa, uno que lo usa siempre lo usa mecánico, ¿no? Ya sabe ya qué utilizar, pero Claro, por ahí uno que recién empieza es como que cuesta eso. claro. Entonces por ahí los perfiles técnicos lo que nos cuesta es la parte pedagógica, Mm. de transmitir esos conocimientos de forma sencilla al público, que puede ser empresarios que tienen 60 años o bibliotecarios que tienen también en promedio esa edad o diferentes públicos que sean no tan amigos de la tecnología, por así decirlo, y tenés que explicarle en palabras sencillas, en ejemplos sencillos para que ellos entiendan o el paso a paso y tenerles paciencia. Esa es la parte difícil. Y después está fuera del lado educativo los Ujú. desarrolladores. Los desarrolladores que hoy saben usar inteligencia artificial o que saben hacer inteligencia artificial son bastante reducidos, los que lo hacen Mm. bien. Hay menos de 10.000 personas en el planeta que saben hacer un LLM, que es un gran modelo de lenguaje, Ujú. como son los modelos que tiene funcionando internamente ChatGPT, Gemini, y cada una de esas personas tiene en promedio sueldos que superan los $500.000. Mm. Entonces son muy pocas personas que tienen los fundamentos de ingeniería de software necesarios, que eso requiere también mucha matemática, mucho entendimiento lógico, obviamente informático. Sí. Para desarrollar una inteligencia artificial hay muy poquitas personas en el mundo Mm. y ganan bestialmente bien. Entonces, eh, igual no es una tendencia que se limite solo a ellos. En general, el rubro tecnología es el rubro mejor pago que hay hoy por hoy y el que tiene más resistencia a los cambios. Porque siempre que hay una crisis en el mundo, Ujú. muchos rubros sufren. El rubro tecnología suele ser el que menos sufre y el que suele mantener los mejores sueldos en relación a otros tipos de empleo, tanto para principiantes como para avanzados. Entonces, esa rama es una bastante segura en la que enfocarse. Obviamente, lo que produce el boom de la inteligencia artificial es que los perfiles junior sufran un poco para encontrar el primer trabajo, Mm. porque el empresario cree falsamente que, no, claro, con la inteligencia artificial ahora no necesito un programador junior porque lo puedo hacer yo. Pero ¿qué pasa? Va, lo usa y cuando lo usa después se choca con el muro de, me generó 25.000 errores Sí. que yo no los detecté porque no soy programador. Mm. Y ahí terminan llamando al programador para que termine arreglando los problemas que generó la IA. Entonces, hay esa dinámica de mercado que se está dando de tanto empresarios que están probando la IA pensando que no necesitan contratar más, como gente que se está dando cuenta de que, claro, no es una cuestión de que necesito contratar menos, sino que debo contratar perfiles que sepan usar IA porque ellos funcionan mucho mejor que aquellos que no lo usan. Y ahí está el otro lado de la moneda. Si yo contrato un muy buen perfil, ese solo perfil puede hacer el trabajo que antes hacían cinco. Ujú. Y ahí está la disparidad de empleo que se está dando ahora. Que se siguen contratando personas que sean principiantes incluso, pero no se necesitan tantas porque una hace el trabajo que antes hacían 10, capaz, con inteligencia artificial. O capaz no tanto, capaz 5. Mm. Pero va a ser una cuestión de que los diferentes profesionales se actualicen con estas herramientas, sobre todo si tu trabajo está atrás de una compu. Sí o sí se tienen que actualizar, o si no va a venir otra persona que sepa usar IA
y va a dejar obsoleto tu trabajo si vos no te actualizás. Que es lo mismo que pasaba cuando, no sé, en los 90 venía un contador que quería seguir haciendo libros contables a mano y ya existía Excel. Ujú. Y no, amigo, viene uno que sabe usar Excel y lo hace más rápido que vos que lo estás haciendo a mano y con menos errores también. Sí. En el caso de acá de la provincia de Chaco, ¿hay desarrollo en este caso de inteligencia artificial o todavía estamos en camino? Hay herramientas, hay proyectos que usan inteligencia artificial. No hay una inteligencia artificial tipo ChatGPT como tal, que Sí. sea chaqueña o argentina, que yo Ujú. sepa, pero sí hay un montón de startups que usan inteligencia artificial de fondo, muy buenas, muy interesantes, que se van desarrollando. Nosotros en el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ahí yo trabajo en el área de empresas de base tecnológica, Ujú. tenemos por ahí proyectos que van integrando inteligencia artificial en diferentes niveles, pero no es que sean inteligencias artificiales como tal, Ujú. sino que lo integran en alguna parte de su proceso. Em, em, y nada, van integrándolo para funcionar mejor, para ofrecer mejores productos, mejores servicios a sus clientes, y de esa forma tener soluciones bastante avanzadas, bastante complejas. O también hay empresarios individuales que desarrollan proyectos. De hecho, uno que está bastante bueno y me sorprendió que sea un proyecto chaqueño es Wishbot, que es un chatbot para atención al cliente. Ujú. De Emilio le mando saludo, que es un empresario local que bueno, desarrolló un proyecto impresionante que te permite desarrollar el chatbot de atención al cliente con inteligencia artificial. Mm. Y la verdad que es tremendo, funciona bastante bien y nada, es un desarrollo chaqueño que uno puede encontrar que tienen desarrollo local. O después, no sé, hay proyectos en EBT que están desarrollando, no sé, asistentes IA que te permiten tener plantaciones de hidroponía en tu casa. Sí. O médicos con inteligencia artificial, que obviamente tiene validación de médicos y demás. O herramientas que te permiten mejorar tu oratoria y tu comunicación usando inteligencia artificial, grabándote vos el video y que después te hacen el análisis. Ujú. Y así diferentes herramientas que van surgiendo, que si quieren conocerlos, les invito a explorar por ahí las cosas que hace el Instituto de Tecnología Chaqueño, en donde siempre solemos subir y compartir los logros de los proyectos que se van desarrollando bajo nuestra ala. Y hay Mm. muchísimo talento que no es conocido. Sí, por eso no, esa aplicación que decías, por ejemplo, no la conocíamos y es de acá, ¿no? Sí, sí, De la provincia de es Chaco. increíble. Muchas gracias, Lucas. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Hablamos con Lucas Toledo aquí en los estudios, estuvo con nosotros contándonos